Muy bien, entonces saludo de manera muy cordial a todos los que nos están viendo, a toda la familia de la universidad, a la sociedad en general, a los aliados y a todos los que están participando de esta fiesta, pues que es, como lo hemos planteado en otras oportunidades, eh, como una especie de, digámoslo, es, el término en América Latina es muy bello, el término carnaval, un carnaval de tipo académico, humano, del pensamiento y de las relaciones, incluso de las interacciones en estos momentos de pandemia, un momento definitivamente pues extraordinario. Nunca en la historia de la humanidad lo habíamos vivido. Efectivamente, hemos vivido en el pasado momentos de pandemia complicados, pues bastante complicados, por ejemplo, la gripe española, pero nunca con las condiciones de la actual, la movilidad, las conexiones y todo aquello que ha hecho que el virus gire de manera muy rápida, que esté, digamos, copando completamente todo el planeta, que nos tenga seriamente preocupados y que tenga toda la ciencia del mundo concentrada, ya no pues como en la elaboración de misiles o portaaviones, sino en una vacuna que nos pueda ayudar y todavía pues a pesar de las noticias como que no logra definirse esa vacuna. Entonces vamos a hablar en esta época estelar, como dice el padre Hernando Uribe, de el amor, ¿no es cierto? El amor es el corazón de la Escuela de Verano de la Universidad Pontificia Bolivariana y el amor también es el corazón de la civilización humana, lo vamos a plantear así. Y en el amor vamos a hablar de las interacciones. En la presentación que se ha hecho de este día, los conceptos que creo que funcionaron muy fuertemente fueron los conceptos solidaridad, reconciliación y respeto por la diferencia, conceptos que apuntalan muy bien ese concepto de amor y que hace evidente pues precisamente el aprecio por el otro, la acogida por el otro. Les voy a presentar a quienes nos van a acompañar en este conversatorio y que les voy a invitar también a todos los que nos están escuchando, les hagamos las preguntas y a todas aquellas inquietudes que puedan estarse presentando en este momento a propósito del tema que nos convoca, el amor y las interacciones sociales. Nos acompaña entonces María Elena Giraldo Ramírez, ella es profesora titular de nuestra universidad en la Escuela de Educación y Pedagogía, aquí en la sede de Medellín. María Elena es investigadora asociada de MinCiencias y está adscrita al grupo de investigación en educación en ambientes virtuales, que es el fundamento de la educación virtual en nuestra universidad, especialista en comunicación audiovisual para la formación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y doctora en comunicación audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 96 está dedicada a la investigación en el ámbito de la tecnología de información y comunicación, las TICs, y también en educación. Ha publicado artículos y libros en temáticas específicas como la educación en ambientes virtuales, la relación tecnológica, comunicación, educación, construcción colaborativa y hipertextos, la mediación tecnológica en educación, usos y apropiación de las TIC. Nos acompaña también Maribel Rodríguez Velázquez, docente titular de la universidad en la Facultad de Diseño Gráfico. Actualmente se encuentra haciendo estudios en el doctorado, en el importante doctorado de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y su tesis se ha enfocado en las interacciones sociales mediadas por la tecnología. Maribel es magíster en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, diseñadora gráfica en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su experiencia laboral y académica es en el diseño de contenidos digitales y el diseño de interacción y experiencias de usuario. Y también nos está acompañando Jaime Pareja. Él es profesor de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Jaime es psicólogo de la Universidad de Antioquia, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, especialista en ética de la UPB, coordinador del área ética del Centro de Humanidades y es magistrado del Tribunal de Psicología aquí en Colombia, ¿no es cierto? Entonces yo les doy la cordial bienvenida a nuestros tres invitados para esta conversación.
Me parece que es un concepto muy bonito el de conversación, es un evento de carácter universitario, eso pues lo hace como importante. Aquí estamos construyendo saber, creo que estamos de acuerdo todos en que lo que estamos viviendo hoy no tiene esos grandes fundadores, maestros, teóricos, filósofos que nos estén diciendo qué es lo que está pasando o para dónde vamos. Creo que estamos pensando sobre el tema en el camino, o como se podría plantear de manera un poquito más coloquial, estamos pensando en caliente. Pero sí me parece muy importante pues decirles a todos que los maestros son ustedes han venido haciendo por años trabajo en estos temas de mediaciones, de interacciones, de educación en ambientes virtuales, de TICs, y yo sé que nos van a regalar con sus pensamientos, sus reflexiones, sus consideraciones, e incluso pues no es para nada malo decirlo, sus especulaciones, que así sabemos todos, construimos saber. Creo que estamos haciendo, digamos, los invito a que lo piensen así también, un acto de proyección social, proponerle a la gente ideas, pensamiento, consideración, motivarles preguntas, seguramente con muchas de las cosas que vamos a plantear. Entonces, partiendo de la idea de que estamos en un momento azaroso, que es un momento que nos reta, quizás eso es lo que le da mucho sentido, en el que muchos se han sentido, pues, a pesar de todo, bien por su personalidad, otros se han sentido mal por sus maneras de ser. Creo que es un momento muy oportuno para pensar y hablar sobre interacciones sociales. Entonces, esa es mi invitación para que nos dispongamos y tengamos esa conversación en este momento. Muy bien, entonces si les parece, pues voy a empezar con una pregunta que tenemos, digamos, como para motivar el comienzo de esta conversación. Cuando uno habla de amor, pues habla como de varias acepciones, ¿no es cierto? Y creo que tampoco podemos decir que existe un gran teórico, por más que Platón en el banquete pues haya hecho consideraciones y muchos otros. El tema del amor es una, si me permiten, complejo y escurridizo, y creo que eso lo hace muy interesante, pero lo que les quiero preguntar es si ustedes creen que la interacción social a través de la tecnología permite la entrega, lo que diríamos en términos clásicos, el ágape, el servicio al otro, la donación desinteresada en favor del otro. Es decir, empecemos por un asunto como muy nuclear. Este mundo de interacciones tecnológicas en pandemia, con ese distanciamiento, permite el ágape, la donación desinteresada al otro. Bienvenidas, entonces les propongo, si quieres empiezas tú, María Elena, reitero mi bienvenida. ¿Qué piensas? ¿Qué nos dices, María Elena? Bueno, buenos días, Ramón, Maribel, Jaime y a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Agradezco mucho la invitación, que en un primer momento me cogió un poco de sorpresa, ¿cierto? Porque el tema del amor es, todos lo vivimos, ¿cierto? Todos somos absolutamente cercanos a él, pero digamos en el ámbito específicamente académico y por lo que durante todos estos años yo he venido trabajando, como que específicamente el tema del amor no sentía que era fundamentalmente lo que yo abordaba. Sin embargo, y por eso acepté esta invitación, precisamente la pandemia me hizo pensar en términos de los límites de la tecnología, ¿cierto? De los límites en las diversas relaciones humanas, ¿cierto? Partiendo de la base de que ya vivimos un mundo en el que cohabitamos lo físico y lo presencial. Es decir, hacer esa división tajante ya es, creo que no tiene mucho sentido. Entonces, la pandemia me hizo preguntarme sobre todo por ese asunto específicamente, y empecé a indagar y encontraba algo muy interesante, porque yo creo que todos coincidimos en que el periodo, este periodo con pandemia de COVID que hemos vivido,
es un periodo que nos ha mostrado muchísimo más la fragilidad de nuestra naturaleza emocional, ¿sí? Casi que por la experiencia incluso con colegas, con compañeros, con los propios estudiantes, lo que yo alcanzaba a identificar era precisamente eso, la fragilidad de lo emocional. Y esto pues me planteó a mí la necesidad de hacer más énfasis en una cosa que digamos desde el punto de vista de la investigación pues que yo he trabajado en educación en ambientes virtuales, lo llamamos como generar ambientes de acogida, ¿cierto? Y empecé a mirar en colegas de diferentes latitudes cómo se empezaba a hablar más de la empatía digital, de la atención, de la compasión, ¿sí? Entonces, por esa vía, si se me permite, yo llegué a un texto, a un libro de Karen Armstrong, que tal vez muchos de ustedes conocen, que se llama Dos espacios hacia una vida compasiva. Porque mi primera pregunta es, bueno, ¿pero qué es la compasión? Y, perdón, y en ese ejercicio de hacerme la pregunta por la compasión, cómo generar una empatía digital, que digamos era como parte de lo que estábamos viviendo, me encuentro con este texto y me gustaría pues aquí tratar de responder este interrogante a partir de dos elementos que ella nos señala aquí, Karen Armstrong, en este texto. Uno, que creo que se ha tocado en el día de hoy de muchas maneras, es que nosotros como especie somos la especie que más dependemos radicalmente del amor, ¿cierto? O sea, dependemos como especie del cuidado, ¿sí? En nuestro proceso evolutivo el amor ha sido, ha generado una coraza protectora, ¿cierto? Y como especie hemos evolucionado con esa coraza protectora, ¿sí? Entonces eso es lo segundo, pues, y que sin esa coraza protectora, sin ese alimento, no sobrevivimos como especie. Lo segundo es que pese a lo que la teoría evolucionista planteara, pues de lo problemático que puede resultar la compasión entendida como altruismo, y también pese a las teorías, perdón un segundo, se me olvidó poner el celular en... Yo ahora voy a revisar el mío. Entonces, lo segundo les decía también la teoría del gen egoísta, ¿cierto? Que parte de la base de que nuestros genes irremediablemente son egoístas y significa que estamos programados para perseguir nuestros propios intereses, para hacer cosas que efectivamente nos beneficien a como de lugar a nosotros. Y por supuesto, eso está allí, pues recordaba lo recordaba mucho cuando Lipovetsky hablaba del hiperindividualismo, ¿cierto? Pero Karen Armstrong nos recuerda un asunto que también pues lo viene recordando en su trilogía famosa Yuval Harari, y es que hay un pequeño afortunado fallo en la selección natural, ¿cierto? Resultó en un mecanismo de supervivencia que también es único, casi único, en el mundo, ¿cierto? Y es la capacidad de cooperación y colaboración con extraños, ¿sí? O sea, la capacidad de colaboración y cooperación con extraños nos permite a nosotros generar un diferencial importante de como especie, ¿sí? Y esto, para responder a la pregunta que nos plantea aquí Ramón, creo que se da tanto en ámbitos de la interacción cara a cara, pues históricamente lo hemos visto, como en los ámbitos de la interacción mediada tecnológicamente. Por ejemplo, pensemos en el fenómeno de Change.org,
creo que todos conocemos esa plataforma, que es una plataforma que promueve iniciativas ciudadanas, que promueve, que genera presión social, que promueve micromecenazgos, cosas que antes eran difícilmente se podían dar como en espacios de la interacción cara a cara por los límites precisamente del lugar en la interacción, ¿sí? Y con todo, bueno, sobre el clicactivismo y el ciberactivismo hay muchísimos estudios y no voy a ampliar sobre eso, pero lo que quiero es como mostrar que efectivamente eso que hace parte naturalmente del ser humano, ¿sí? Esa empatía natural del ser humano se puede desarrollar mucho. Y si bien, como decía Comte, es una emoción benévola, la ventaja de las emociones benévolas como esa, como la empatía, como la compasión, es que puede que no sean, digamos, genéticamente tan fuertes como otro tipo de emociones, pero socialmente sí, cuando generamos colaboración y comunidad, sí generan un asunto muy, muy fuerte y puede efectivamente desarrollarse. Entonces, para no quitarle tiempo a los compañeros, dejo ahí en la respuesta, Ramón. Maribel, ¿tú qué nos dices? Bueno, no, pues yo creo que seguiría pues como con la misma línea de María Elena, ¿cierto? Un poco entendiendo ese amor más como por la ayuda al otro, ¿cierto? En establecer esas relaciones de colaboración y de solidaridad. Y yo creo que en ese sentido la tecnología, y hablando puntualmente de la tecnología, digamos, informática o digital, que es la que estamos actualmente pues en ese conversatorio abordando, permite obviamente expandir esas redes de colaboración y de solidaridad, pero que construimos socialmente en nuestros ámbitos, digamos, físicos, ¿cierto? O sea, no es un aspecto diferente, sino una expansión, obviamente, de esas redes de colaboración y solidaridad. Por lo tanto, para que pueda llegar otra vez, pues digamos, esas redes, permitir obviamente ayudar al otro, ¿cierto? Colaborar con el otro, cambiar esas condiciones sociales en las que se encuentra, pues no puede pensarse solamente en ámbito virtual, ¿cierto? Tiene que hacerse esas interacciones con ese propósito, ¿cierto? De la colaboración y de la solidaridad. Y pues en ese ámbito virtual hay algo que habló María Elena, pues que no se quiso extender, pero yo sí quería pues como abordarlo, y es que hay que entender también que ese proceso, o sea, la mediación tecnológica, o sea, la tecnología digital nos permite obviamente expandir esas redes de colaboración y de solidaridad, pero también tenemos que entender que no es solamente lo que dice María Elena de conectarnos a internet, y un poco el término que utilizó ella es el clicactivismo, ¿cierto? Que es un tipo de interacción muy básica, pues de participación social, que incluso teóricos como Morozov fue uno de los primeros que empezó a abordar de ese tema, de cómo las personas en internet empezamos a seguir iniciativas, le damos like, ¿cierto? Que también hacen parte obviamente esa cadena de interacción y que permite visibilizar esas luchas, de visibilizar otras realidades, de convocar a la gente, de permitir las donaciones, pero no se pueden quedar solamente en esa esfera, porque obviamente entonces se quedan en esa esfera, no llegan realmente a la transformación social, que es lo que se busca obviamente con la solidaridad y con esa colaboración que tenemos que construir entre todos, pues, porque realmente esas son las interacciones sociales. Es un poco lo que proponía incluso un poco la teoría del acto red, que tiene que ver principalmente que la sociedad, pues realmente la sociedad se construye es con las interacciones, no es al revés, no es la sociedad lo que nos junta, ¿cierto? No es un pegamento, sino realmente son las asociaciones lo que hace que sea posible hablar de sociedad. Sí, bien, muchas gracias. Estamos hablando de un asunto importante, entonces, Maribel. Jaime, ¿tú qué nos dices? Sí, yo estoy profundamente fascinado oyendo a Maribel y a María Elena, porque confirman como una serie de intuiciones que yo venía trabajando en mi cabeza a partir de la experiencia de la pandemia. La experiencia de la pandemia ha sido para mí fascinante. Primero porque soy amigo de la poesía y la poesía me gusta, y he descubierto que la pandemia, aislándonos, nos reveló presencias. Ese es un primer elemento que quiero retomar. Estábamos muy acostumbrados a estar presentes en muchos ambientes laborales, organizacionales, y casi ausentes en ambientes familiares. Entonces, la presencia
la ausencia, perdón, nos reveló la presencia de un otro. Y yo quiero retomar aquí a Francesc Torralba Rosello en un texto que se llama El arte de cuidar, sobre todo porque la pandemia nos reveló al otro vulnerable, ¿cierto? A ver, nosotros, ¿por qué empatizamos con el otro? Porque la vulnerabilidad del otro nos hace espejo, ¿cierto? La vulnerabilidad del otro nos permite ver nuestra propia vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad del otro se puso a flor de piel en la pandemia porque la vulnerabilidad del otro es la mía, yo me puedo enfermar, ¿cierto? Entonces, cuando les digo que la ausencia reveló la presencia, es que no nos quedó más medio que volverlo virtual, que era medio y que no le conocíamos los alcances reales, una forma real de presencia, una forma real de tratar de llegar al otro, de evocar al otro. Para mí ha sido muy satisfactorio escuchar que un alumno diga, profe, usted no sabe cómo sueño verlo a usted en lo real. Profe, usted no sabe cómo sueño poderle dar un abrazo, porque la carencia nos reveló la necesidad de la presencia. Estábamos muy acostumbrados a una frialdad que los medios digitales ahora nos hacen evocar. Ustedes han visto la belleza de los encuentros familiares hoy por estas plataformas. En mi caso particular, en familia, sacando álbum de fotos, que cuando íbamos y hacíamos visita no desempolvábamos el álbum sacando fotos, compartiendo fotos, eso cuando pasó, y se generan unas nuevas interacciones más significativas, más por el deseo de reencontrarnos, ¿cierto? Entonces esto empieza a ser, la digitalidad empieza a ser como un pregustar el encontrarme con el otro y resignificar las formas de interacción. Bien, bien, muchísimas gracias, Jaime. Bueno, entonces, a partir de lo que ustedes, compañeros, nos han planteado, muy importante y muy valioso, y creo que en este ejercicio es significativo dentro de la escuela de verano que podamos hacer reflexión profunda y también pues que toca la vida cotidiana sobre el tema. Entonces, María Elena nos ha hablado del tema de la empatía, el tema de la compasión y el tema de que dependemos. Son conceptos importantes para que los tengamos en cuenta. Y hay una dicotomía planteada por ella entre egoísmo y cooperación, es decir, nosotros optamos el uno o el otro. Es asuntos que tenemos que considerar y Maribel pues, nos dice que la interacción es protagónica en la configuración social y en el fortalecimiento y el desarrollo social. Y la presencia del otro pues como espejo muy significativa y eso lo ha redimensionado pues como el tema de el alejamiento, pues la pandemia. Entonces me surge como esta pregunta a partir de lo que ustedes han dicho. Entonces uno podría afirmar que existe hoy por el tema de la pandemia un vacío del otro. No lo tenemos o lo tenemos muy esporádicamente y eso no nos satisface. Y si es así, si existe un vacío del otro, pensando mucho en los estudiantes, pero también en la sociedad en general, ¿cómo podemos enfrentar ese vacío del otro? ¿Tú qué piensas, María Elena? Pues no sé, nosotros no habíamos conversado nunca, digamos, del tema específicamente, me refiero a Maribel y a Jaime, también encuentro mucha sintonía. Me gusta mucho lo que plantea Jaime, de que esta pandemia le ha revelado como la ausencia también nos revela presencia. Y quisiera partir un poquito de ahí. Volviendo a enfatizar en algo, y es que yo creo que es muy importante que tengamos muy claro que desde hace muchos años, pero esta pandemia ahí sí nos lo reveló y nos lo puso aquí en la cara, nuestro sentido de realidad, nuestro sentido de identidad, nuestro sentido de comunidad cohabitan entre el mundo físico y el mundo digital. Es decir, sigo hablando de los dos mundos, pero realmente es uno, ¿cierto? Es uno y nuestras experiencias de copresencia pasan por esos dos horizontes. Miren, yo hace muchos días leía, hace muchos meses creo, leí un artículo de
del profesor Musciordini, el profesor italiano, el que escribió lo útil de lo inútil, o algo así creo que se llama el libro, y publicó, leí un artículo con un título muy bello, que se llama Las costuras de la amistad, ¿sí? Y volviendo sobre el tema que ya había señalado, creo que las formas de enfrentar el vacío del otro siempre pasan específicamente por la construcción de lazos, por crear lazos, ¿sí? Él en ese texto recordaba un pasaje, el pasaje que creo que, bueno, todos hemos leído, yo creo que El Principito de Saint-Exupéry, y el pasaje del diálogo entre el Principito y el lobo, donde el Principito invita a jugar al lobo, pero el lobo le dice que pues no lo conoce y no puede jugar con él, y que, mejor dicho, que para jugar con él lo tiene que domesticar, y ese domesticar significaba en ese momento crear lazos, ¿cierto? Sí. Pero no solamente dice que significa crear lazos, sino que eso toma tiempo. Y creo que eso es un elemento muy importante. De eso también nos habló esta mañana Gisli Povesky, ¿cierto? Cuando nos insistía en que estamos obsesionados con el presente, ¿sí? Cuando nos hablaba específicamente de eso, del hiperindividualismo y el hipercapitalismo y el hiperconsumismo, pero sobre todo el tema del tiempo. O sea, él introdujo, y me pareció muy especial que introdujera esa reflexión sobre el tiempo. Yo creo que este es un momento, y ahí coincido plenamente con Jaime, en el que nos estamos volviendo a tomar el tiempo de crear y casi que solidificar más los lazos, ¿cierto? O sea, eso, los lazos familiares, los lazos filiales. Él trae el tema de la amistad porque dice, bueno, lo familiar es casi como un mandato, como el mandato de la sangre, ¿cierto? Sí. Pero la amistad no, la amistad es una elección. Y en términos, por ejemplo, no me refiero solamente a ese lazo filial con los amigos de la vida que uno efectivamente va cultivando, y que digamos esta pandemia ha hecho que volvamos más al cultivo de la amistad, sino también a lo que podemos hacer en términos de la relación filial en nuestro ámbito educativo, ¿cierto? Entonces, ahí recordaba yo también una frase de la filósofa francesa Simone Weil, cuando hablaba de que no hay encuentro sin separación, que las dos son formas de la amistad. Es decir, si usted se encuentra con un desconocido, no se encontró con el desconocido porque usted no conocía a esa persona, ¿cierto? O sea, esto también lo que decía Jaime, de que los estudiantes le decían, no, profe, no veo la hora de verlo en persona, de estar con usted cara a cara, o sea, de tener la experiencia de otro encuentro en un espacio físico con usted. Creo que eso es, digamos, para mí lo que creo que nos ayuda a enfrentar el vacío vos decías, no sé si de no estar con otros, porque creo que estamos como otros. O sea, la construcción efectivamente de estos lazos a través en este momento de estos medios que nos permiten estar con otros, incluso con otros que consideramos muy lejanos. Es que antes no era posible. O sea, si la pandemia te había cogido a vos en España, en Francia, como ha pasado pues con personas muy cercanas, digamos que estuviéramos en la pandemia de la gripe española, pues ahí sí, dígame, como decimos coloquialmente, llórelo, porque ¿cómo sabemos cómo está el otro? En este momento, estos medios lo han permitido, ¿cierto? Tengo una amiga muy cercana a una hermana mía, por ejemplo, la hija de ella, de 18 años, llevaba 15 días en Francia, que iba a estudiar francés para luego aplicar a una universidad. Llevaba 18 años, su primer viaje internacional, llevaba 15 días en Francia y cerraron las fronteras. Llegó apenas hace 15 días. Pasó todo este tiempo
O sea, estamos hablando de 8 meses, una chica sin experiencia, sin relaciones, sin gente allá. Nos contaba ella que iba a mercar con la niña, o sea, con la niña pues parte de ella, ¿no? Pero con la chica iba al mercado, salían juntas. ¿Con qué? Con el móvil. Y a través de esto, de esta conexión, también generó un tipo de comunidad de soporte afectivo en París a través de los amigos comunes de nosotros, ¿cierto? Eso que ustedes recuerdan de la teoría de los 6 grados de separación, ¿cierto? Entonces, vea, ¿quién tenés vos en París? No sé quién. Y fuimos creando un tejido alrededor de nuestro propio tejido que compartimos con ella, y que le sirvió durante todos estos meses de soporte. ¿Sí? Dejo ahí para que Maribel y Jaime continúen. Bien. Muchas gracias, María Elena. Muy bien, dale, Maribel, por favor. Dale, Mari. Jaime, ¿no iba a decir algo? Bueno. Es que me quería pegar de una cosita, Maribel, porque aquí no la vamos a sollar conversando y es muy... Hágale, Jaime. Es que la pandemia nos devolvió todo a su lugar, es decir, efectivamente como las formas de presencia, percibimos la ausencia del otro, ¿cierto? Tenemos una ausencia del otro, pero era porque no habíamos cuestionado las formas de presencia. Es decir, teníamos absolutizada la forma de presencia tecnológica como si fuera la presencia. Y lo que descubrimos a través de la mediación tecnológica es que hay algo más de la presencia. Yo vuelvo a la poesía, que es un terreno en el que me he movido mucho en esta pandemia. Dice San Juan de la Cruz, ¿no ves que la dolencia de amor ya no se cura, sino con la presencia y la figura? Entonces, de alguna manera, nos hemos aproximado a las nuevas formas de presencia, para descubrir que tenemos una ausencia y que queremos al otro más. Y entonces la dimensión ha sido muy linda porque lo que es medio dejó de ser fin. Los medios de comunicación dejaron de ser fin para hacer lo que tienen que ser, medio. Y no caer en ese juego instrumental en el que veníamos en la vaca loca prepandemia de creer que esto ya era el encuentro. No, lo que nos revela es que uno tiene más necesidades de encuentro. Era lo que quería agregar a eso tan bello que María Elena señalaba. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. ¿Tú qué dices, Maribel? Pues miren, yo pues me quisiera unir también al hilo de la conversación porque veo mucha comunión pues en lo que ustedes han dicho. Entonces lo que quisiera es como agregar más como a esa misma idea de que todavía, o sea, que estamos en este momento, tenemos lazos, ¿cierto? Definitivamente. Y hay algo que tiene que ver con el contexto de la pandemia y es que paradójicamente pues digamos que las interacciones físicas que fueron las que se restriccionaron por, obviamente, porque eso nos llevaba obviamente a los contagios, ¿cierto? Entonces, se restringieron esas interacciones físicas, pero digamos que esas interacciones mediadas entonces se aumentaron, mediadas por la tecnología, ¿cierto? Digital se aumentaron y que permitieron obviamente esas conexiones del otro. Obviamente todas las interacciones sociales son mediadas, pero en este caso de las interacciones mediadas por la tecnología, pues estamos mediados por una interfaz de usuario, ¿cierto? A partir de plataformas, a partir de lo que obviamente esas interacciones que están diseñadas en la interfaz de usuario tanto nos limita como modela esas interacciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este momento podemos ejercer esos lazos a través de envío de mensajes, tanto de textos como de videos, de fotografías, de audios. También podemos hacer videollamadas, no solo a una persona, sino a varias personas al mismo tiempo, reunirnos con ellos. Y obviamente esas interfaces no permiten muchas de las otras pautas de interacción que nos gusta mucho, que son mucho más afectivas, que son el abrazo, los besos, ¿cierto? Las caricias, pero paradójicamente en ese momento y en ese contexto de pandemia también esas interacciones en el espacio físico están restringidas, ¿cierto? Lamentablemente uno se va a tomar un café con un amigo y pues no lo puede abrazar, no puede compartir la taza de café, ¿cierto? Entonces yo creo que esas interacciones actualmente mediadas por la tecnología es una muy buena alternativa para seguir haciendo interacciones sociales. Obviamente en ningún momento creo que van a ser mejores
o van a suprimir las interacciones de otra forma, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar el abrazo, la caricia, los besos de las personas, pero digamos que en este contexto de la pandemia es una ventaja que, que ya había un desarrollo tecnológico también y de interfaces y de modelos de interacción que nos permitieran obviamente unas interacciones mucho más cercanas de lo que antes, por ejemplo, antes de la tecnología digital no se podía llegar a suceder, ¿cierto? Y en ese sentido yo diría que el disfrute pues como para terminar en la pregunta de qué disfrutamos y cómo suplantamos ese vacío del otro, yo creo que actualmente disfrutamos mucho obviamente de esas interacciones sociales mediadas por la tecnología y creo que eso ha sido una posibilidad de suplir ese vacío, obviamente de forma parcial, ¿cierto? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que nos hace mucha falta estar con el otro, ¿cierto? Yo pues desde que estoy pues en el confinamiento también y trabajando aquí en la casa como docente, solamente veo pues como a mis familiares más cercanos y pues y salir con mis amigos, escuchar música, ir a un lugar, salir con mi hija a la calle, todas esas cosas, obviamente me he dado cuenta de que me hace una falta impresionante, entonces yo creo que muy en concomitancia con lo que ha dicho también María Elena también, ¿cierto? Y Jaime, nos hemos dado cuenta de lo importante que son esas también relaciones en el espacio físico. Sí, perfecto, Maribel. Bueno, yo voy a hacer una cosa aquí con el perdón de ustedes, voy a salir un poquito como de mi guía porque me ha creado una inquietud con lo que han planteado, que como lo dice Jaime, de verdad que es muy bello, o sea, lo que ustedes nos están proponiendo y lo que le están pidiendo a la gente que piense, ese concepto de crear lazos, es decir, entender la amistad como es y por supuesto el lazo de alguna manera resuelve el vacío, pero eso exige tiempo. Es un asunto que tiene que ver con la amistad, el encuentro pues se hace en la conciencia de que hubo una separación, los medios dejan de ser el fin para convertirse realmente en lo que son medios y se nos cuestionan las formas de presencia, o sea, si lo ven es un asunto al que le estamos intentando sacar réditos positivos. Ahora la pregunta es esta, es pensando un poco más allá de la pandemia, ¿qué piensan ustedes en relación con lo que va a ser nuestras interacciones sociales una vez ya en la universidad, ¿no es cierto? Esto que sentimos que estamos ganando, que ustedes han planteado de manera muy clara, lo hemos ganado, lo mantendremos. Sé que es especulativo, ¿no es cierto? Por eso les pido que lo hagan, ¿qué piensan de eso? O volveremos a lo de siempre, como seres humanos nos acomodaremos y volverá a ser el medio como el fin, y las interacciones se nos enfriarán como las tenemos planteadas hoy y volveremos a las visitas familiares en donde no sale el álbum de fotografías ya, sino que cada chico con su celular en un rincón y los abuelos conversando entre ellos. ¿Qué puede pasar una vez pues pase como este momento que nos ha permitido ver que tenemos como unas ganancias? ¿Quién quiere hacernos inicialmente como su especulación, reflexión, consideración a propósito de esto que planteo? Yo creo, Ramón, Maribel, María Elena y las personas que están conectadas, que depende de nosotros esto cuánto dure. Hay mucha gente diciendo, bueno, por reactivación económica necesitamos que la pandemia se acabe ya. Y yo hago de abogado del diablo allí frente al asunto porque creo que la generación que está viviendo hoy esta realidad tiene que quedar marcada con una impronta relacional diferente. Se habla de que todos nosotros, como con un rótulo transgeneracional, somos los pandemias, ¿cierto? Los que nos ha tocado vivir esto y esta experiencia significativa, ¿cierto? Yo quisiera que esta experiencia se replicara en el tiempo, no porque continúe el ejercicio de aislamiento y el ejercicio de evitar el contacto real del otro, sino porque resignifiquemos las relaciones. Yo soy pesimista cuando pienso que el hombre se reacomodará y olvidará lo significativo de esto si caemos en el juego instrumental de que simplemente una vacuna nos lo resuelva. Y soy optimista cuando pienso que esto va a generar una impronta en la manera de las relaciones, una manera de valorar lo perdido y de cuidar lo que recuperemos cuando volvamos a encontrarnos.
yo me muevo en la lógica de esa utopía, de que se pueda mantener. Yo intento en la crianza de mis hijos ser muy enfático en que valoren esto que está construido aquí en este momento y que es muy significativo. Me siento a hablar con mi esposa y digo, esto tiene que ser marcante en la historia de María Teresa, tiene 10 años mi hija, José Miguel tiene 7, y yo digo, esto tiene que ser significativo porque ellos están muy afanados por reconstruir el lazo, ¿cierto? Entonces me dicen, ¿cuándo voy a poder ver a Guadalupe, mi amiga? ¿Cuándo voy a volver a ver a mi primo Alejandro, ¿cierto? ¿Cuándo voy a poder comer frijoles de los de la abuelita, ¿cierto? Porque es que los frijoles de aquí son de lata y los de la abuelita son los que ella hace. Entonces, mi hijo está muy preocupado por recuperar esas interacciones, pero yo a partir de la ausencia tengo que generarle la valoración para que después cuando las tenga no se le olvide y se me embote en el celular. Entonces, ahí hay un asunto de crianza, de pedagogía, de hacer pedagogía frente a las ganancias de este momento para que la gente no las pierda, porque obviamente la economía se reactiva y se nos olvida. Muy bien, Jaime, muy interesante, gracias. Compañeras, ¿qué dicen? Pues yo Pues estoy si quiere, muy en María. la línea de Jaime. Sí. Bueno, Mari, ¿ibas a decir algo? No, empieza tú, Enseguida tranquila. le damos. Que yo estoy muy en la línea de Jaime. Primero, pese a que estemos en el terreno de la especulación, yo me atrevería a decir que realmente, con independencia de que la economía se reactive, con todo lo demás, yo no creo que retornemos a todas nuestras prácticas, ¿cierto? Yo creo que históricamente también hemos podido evidenciar que los rituales también se ven transformados regularmente por eventos que marcan puntos de inflexión muy fuertes como el de esta pandemia. Ahorita decía Mari, yo extraño salir con los amigos, escuchar música, abrazarlos, todo lo demás, algo que yo extraño también profundamente, ¿sí? Pero yo creo que nos vamos a demorar un buen tiempo en recuperar esos rituales, pero estamos construyendo otros que creo que es hasta hacia donde está apuntando Jaime. Y donde yo creo que sí tenemos que, digamos, ser optimistas y sobre todo desde el ámbito educativo. Por eso yo insistía tanto desde que arrancamos con el tema de la compasión, de la empatía y de la solidaridad desde el ámbito educativo. Creo que tenemos ahí un reto muy, muy, muy grande. La forma en que nosotros, por ejemplo, en este momento estamos enfrentando el cuidado de sí, ¿cierto? Habla mucho de la manera como pensamos en el cuidado de los otros y de lo otro. Y creo que ahí, aunque veamos todas las cosas a veces que son incomprensibles muchas veces para uno, ¿cierto? Las fiestas clandestinas, todo esto. Yo con independencia, eso es lo que regularmente se muestra, pero yo por lo menos lo digo por el círculo en el que me muevo, en el que habito, me refiero a las relaciones de trabajo, a las relaciones de amistad, a las relaciones vecindales, a todo eso. Yo en general veo que efectivamente hay un gran sentido de solidaridad, ¿sí? Y que incluso cada uno de nosotros se ha tomado como un papel de pedagogización de las relaciones en la pandemia, ¿cierto? Uh-huh. Cada uno, o sea, la persona que de servicios generales en la unidad, el vecino, la anciana de 86 años, el niño, ¿cierto? Mi sobrino acaba de tener una cirugía de urgencias que se le presentó y él mismo decía, pese a que le gusta estar más con los amigos, conversar con los amigos cara a cara, decía, pero yo qué bueno que existe esto, y se refería a la virtualidad, porque yo me puedo cuidar y los compañeros también se pueden cuidar, y además yo puedo seguir con el estudio, ¿cierto? Un niño de 12 años hace ese ejercicio de reflexión y es lo que decía un poco Jaime con sus hijos, ¿cierto?
cómo hacerles muy consciente de que están viviendo una cosa que no sé, en 100 años no se había visto, pero además con las condiciones contemporáneas que tenemos, nos pone en otro lugar como humanidad, me refiero, como seres humanos. Y por eso insisto tanto en el tema de la compasión, la empatía y la solidaridad. Dejo ahí para que Mari complete. Perfecto, muchas gracias. Maribel, dale, por favor. Bueno, yo quiero hacer una intervención corta, obviamente, porque ya estamos cojitos del tiempo. Entonces, quiero un poco aportar algo. Aportar es que siempre pues yo soy muy optimista también como mis colegas. Soy muy optimista de que vamos a aprender mucho, ¿cierto? Y que no va a ser igual, o sea, no va a ser como resetear, esto se pasó y vamos a empezar, creo que sin haber cambiar muchas prácticas. Y hablando principalmente de esta medición tecnológica, creo que también hay que entender que la tecnología no es algo ajeno a nosotros, o sea, que somos nosotros los humanos los que la creamos y ella nos debe servir a nosotros. Y yo creo que en este momento un poco lo que decía Jaime, ya no es el fin, es el medio. Entonces es muy importante entender que en este contexto, poder obviamente volver otra vez a esas interacciones que todavía yo también considero que se demoran un rato, ¿cierto? Como las teníamos, ¿cierto? De una forma mucho más cercana, con otro tipo obviamente de contactos físicos, pero aportar obviamente a tener una conciencia más del uso de estas tecnologías, o sea, volvernos unos usuarios conscientes. Y cuando hablo de usuarios conscientes no estoy hablando solamente de saber usarla, sino de entender que esto está entramado en todo nuestro sistema social, o sea, hace parte de la economía, de la cultura y de todos nuestros rituales, y es importante obviamente verla no como algo lejano, ¿cierto? O externo a la sociedad, que es lo que siempre muchas veces, no siempre, pero se ha visto muchas veces como algo externo, y empezarlo a tener una conciencia que está entretejido también en estas relaciones sociales que pues en la que cotidianamente estamos viviendo. Bien, muchas gracias, Maribel. Bueno, entonces vamos a hacer aquí ya, si hicimos un momento de especulación, vamos a hacer un milagro. Y es que tengo unas preguntas pues que nos han llegado. De hecho, una pregunta que nos acaban de hacer de ¿cree que en el futuro el relacionamiento será virtual, sin contacto, será más frío ese ejercicio social con el otro? Yo creo que ya de alguna manera ustedes lo han respondido en este momento, pero sí creo que es importante que tomemos otras preguntas que nos han hecho. Por ejemplo, pensando mucho en nuestra sociedad, el respeto, cómo amar al otro desde el respeto a la diferencia, si rechazamos tanto lo diferente. Y tiene asociada esta pregunta que se cree que se puede dejar de lado los prejuicios que siempre hemos tenido alrededor. Entonces es como nos convocan a pensar esta sociedad nuestra, que a veces es tan difícil para que acepte la diferencia, pero también es bien difícil para que hay veces acepte pues como lo otro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí será posible superar esos prejuicios? Pues siguiendo con el optimismo, si me permiten mis compañeros. Dale, María. Sí, que siguiendo con el optimismo, yo sí tengo como esa fe como en la reserva de humanidad que tenemos siempre los seres humanos, no ver siempre esa parte como más grotesca. Voy a responderlo de esta manera. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, prejuicios siempre va a haber porque, digamos, tenemos en eso muchas cosas que nos pueden jugar un poco en contra, pero tenemos dos cosas fundamentales que nos deberían jugar a favor, que tienen que ver con la educación fundamentalmente, la familia y la escuela. Y creo que Marta nos vamos refiriéndose también a ese reto de la educación, hablaba de la necesidad de generar una imaginación narrativa, ¿cierto? Y está muy cercano con el tema de la compasión, porque se refiere a la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de ese otro, de esa otra persona, ¿sí? Y si ese ejercicio lo hacemos muy consciente,
pensar cómo sería estar en el lugar del otro. Creo que eso nos vendría muy bien en términos de la educación, porque básicamente en eso se basa el respeto de la diferencia. Ahí creo que la educación tiene un papel preponderante y me refiero a la educación desde parvulitos y a la educación a las escuelas de padre, a las escuelas de familia, ¿cierto? No solamente a la escuela tradicional como la hemos conocido. Bien, perfecto. Yo voy a hacer una cosa, compañeros. Creo que la respuesta de María Elena ha sido bien buena. El tema de abrir espacio a las emociones como para que la justicia pueda tener, digamos, como más sentido, como lo plantea Nussbaum. Les voy a plantear a Jaime y a Maribel, y aquí sigue el milagro, nos repartimos los 2 minuticos que nos quedan, que también lo hace la gente que nos está escuchando, y por eso la quiero traer. Es, digamos, como el planteamiento de, bueno, ¿cómo habría de abordar? Es compleja, me perdonan. ¿Cómo habría de abordar nuestra forma de educar entonces algo importante aprendido en esta pandemia para el futuro? O sea, como educadores, como sistema educativo, como institución educativa, ¿qué deberíamos capitalizar muy fuertemente de esta pandemia para crecer como institución, incluso para crecer como sistema? Jaime, Maribel, ¿qué nos dicen? Dale, Mari. Yo quisiera una cosita pequeña, hágale. Bueno, yo digo que una cosa que me parece significativo es en darnos cuenta de lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Ahorita también escuchando un poco a Lipovetsky sobre el hiperconsumo, todas esas cosas, una de las cosas que me pareció muy significativa en este contexto de la pandemia es darnos cuenta que podemos vivir con menos, ¿cierto? De que no necesitamos tanto, de que, y yo creo que ese es un aprendizaje muy importante que se le podríamos obviamente seguir pues diciendo y aportándole a eso, porque eso hace que cambiemos muchos de nuestros hábitos que nos han llevado a estar poco equilibrados tanto con el ambiente, con nosotros mismos. Entonces darnos cuenta que realmente no necesitamos tanto para vivir, podemos vivir con menos y eso nos va a hacer igualmente felices. Muy bien, un pero con los otros sí. Muy pequeñito, epimeleia. Aprender a cuidar de mí, aprender a cuidar del otro, aprender a cuidar del entorno. Si la epimeleia vuelve a ser un centro de formación en la actividad educativa, un foco de formación, podemos salir airosos de la pandemia con la reconstrucción de los lazos y de las interacciones en función de hacer transformación social y humana, como es el lema de nuestra universidad. Perfecto, perfecto. Bueno, muy juiciosos con el tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Yo estoy muy tranquilo porque sé que lo que ustedes han planteado ha sido muy valioso para la gente que nos está escuchando y que nos seguirá escuchando, pues porque quedan alojados estos programas para la universidad. También me alegro mucho de escuchar cómo esa relación que hicieron tan constante y permanente con el regalo que nos dio la universidad ahora, con la ponencia de Lipovetsky, y creo que también es un regalo pues para la ciudad, para los aliados y para todos, que estos temas los podamos considerar desde lo humano, pero desde estas consideraciones de personas como ustedes que le han dado su vida al ejercicio educativo, a la reflexión, a la relación con los medios tecnológicos, las TICs, la relación con el otro, y nos ponen a pensar. Creo que si se pudiera hacer una conclusión ahora como muy rápida, es como el llamado a no podemos perder la experiencia dejándola de valorar, y la experiencia nos tiene que hacer crecer como individuos, como sociedad y, muy importante, como universidad o como sistema educativo. Les agradezco mucho entonces sus intervenciones, el regalo de sus conceptos. A todos los que nos están escuchando, también la invitación para que sigamos hablando y pensando estos asuntos y que sigan disfrutando la Escuela de Verano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Que tengan un muy buen resto del día. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.